Bienvenidos. Se lo llevaron de la academia después de haber tenido una exitosísima trayectoria como vicerrector del Rosario, como rector del CESA y luego como rector del Rosario. El doctor José Manuel Restrepo es el nuevo ministro de Comercio, Industria y Turismo. La academia perdió un gran rector. Lo saludo, ministro. Bienvenido. Muchas gracias, Juan. Un placer estar aquí. ¿Cómo le fue ese cambio de aulas universitarias al Salón Elíptico del Congreso de la República? Pues este cambio significa que uno trabaja casi que 17 horas a la semana, gana muchísimo menos, obviamente, y también creo que el cambio significa una enorme responsabilidad con el país. Eso es lo más lindo. Quizá lo que más me duele es que tuve que dejar la cátedra, pero estoy absolutamente feliz dando de pronto cátedra de reflexión y construcción colectiva por un país. El servicio público, el doctor Restrepo, fue reconocido por sus gestiones frente al CESA y frente al Rosario y además por haber propiciado una serie de diálogos entre distintos estamentos para construir país en el futuro. Y de alguna manera eso es lo que la vida le puso en su despacho de ministro. Juan, y es lo que hemos venido haciendo. Llevo casi 3 semanas y hemos hecho casi 10 encuentros regionales con empresarios. 3 muy grandes, casi 400 empresarios en Ibagué, otro tanto en Santander, otro tanto en San Andrés, y vamos a seguir recorriendo el país todas las semanas porque lo que yo he dicho es que el desarrollo productivo empresarial necesita hacerse en las regiones. En las regiones y en diálogo directo entre el gobierno y los empresarios. ¿Cómo es eso de que el turismo es el nuevo petróleo? Oí al presidente en la asamblea de ANATO y luego lo oí a usted replicando esa idea, ministro. Bueno, el turismo es uno de esos sectores, quizá el único, que viene creciendo en los últimos años a 2 dígitos, pero 2 dígitos del orden del 15, del 20%. Aquí tenemos la enorme oportunidad como país porque tenemos un capital extraordinario, un capital de paisajes, un capital cultural, un capital también de playas, un capital de temas nuevos como avistamiento de aves, capital de turismo de negocios y muchos más capitales. Y tenemos que aprovechar eso como la gran oportunidad para que sea, ¿por qué no?, la primera fuente de divisas de este país. Hoy en día está en el segundo lugar, pero puede llegar a ser la primera fuente de divisas de este país. Y para lograr eso sí necesitamos un gran esfuerzo, pensar el turismo en grande, trabajar en los temas de infraestructura, trabajar en los temas de las conexiones aéreas, trabajar en calidad y en el servicio que prestamos en las distintas regiones del país y tener productos claros en materia turística. ¿Tiene uno la sensación de que Colombia no se ha asumido integralmente como un destino turístico de talla global? Hay grandes hoteles, hay grandes operadores, hay grandes agencias, pero digamos que ha faltado quizás ese pegante para que Colombia diga vamos a tener el turismo como el principal renglón en nuestro país. Porque nunca ha sido un sector clave para el país, porque para muchos actores es quizá la cenicienta. Y lo que nosotros hemos dicho con el presidente Iván Duque es que el turismo puede ser la gran oportunidad, incluso para generar equidad, para construir posibilidades de empleo y apostarse en grande por el turismo, lo cual significa, como tú acabas de decir, atraer, por ejemplo, grandes capitales al desarrollo del sector, tener claridad en nuestros corredores turísticos, un plan articulado a esos corredores turísticos. Yo creo que ahí sí existe una gran oportunidad como nación. Cuando uno revisa, y usted es un experto y tenía su columna muy leída sobre estos temas, cuando uno revisa los números macroeconómicos, digamos que hay alguna tranquilidad en lo que está pasando con la inflación, hay una gran angustia por el déficit y la deuda, pero en términos generales hay una preocupación frente al crecimiento del país. Veníamos con un crecimiento dramático por debajo del 2% el año pasado, este año dicen que estará cerca del 3%, pero para Colombia crecer al 2,8%, al 2,9%, al 2,7%, incluso al 3% no es suficiente. ¿Cómo jalonar el desarrollo productivo del país, ministro? Yo creo que ahí está el segundo gran reto que tenemos, no solamente como cartera, sino como gobierno. Colombia efectivamente ha venido disminuyendo su crecimiento potencial. Y una de las razones más importantes por las cuales disminuye su crecimiento potencial es porque la productividad no ha aumentado, por el contrario, ha sido negativa. Nosotros necesitamos trabajar en aumentos de productividad. La pregunta es cómo hacerlo. Yo creo que ahí hay que trabajar articuladamente como gobierno en temas de infraestructura, en temas de pertinencia educativa. Hay que simplificar los trámites, que es una de mis pasiones y uno de mis trabajos centrales
que me señaló el presidente Iván Duque. Simplificación de trámites, se lo he oído mencionar a usted varias veces, eso es uno de los temas esenciales de la cartera. Y ya arrancamos, Juan. Hicimos un ejercicio de identificar casi 900 trabas. De ahí llegamos más o menos a unas aproximadamente 600. 900 trabas, es decir, 900 trámites burocráticos. Había de todo, trámites, trabas, preocupaciones del empresario. De ahí las recogimos en 600, o trámites o trabas. Y lo que estamos haciendo a continuación es, con cada una de las carteras, perfilando aún más esos trámites y vamos a dar un tiempo definido para que cada cartera la revise, la simplifique, las elimine, cuando sea el caso, de una manera muy técnica. Un joven profesional hoy, graduado de cualquier universidad en Colombia, que decida montar una SAS, una sociedad simplificada para desarrollar su actividad profesional, su actividad productiva. Eso es un infierno, eso es una tortura. Es muy difícil que salgan adelante con todo lo que les piden y todo lo que les exigen. Y lo primero que yo hice fue hacer una mesa con los emprendedores, porque yo soy un apasionado del valor de los emprendedores. Y me reuní con los emprendedores y surgió exactamente lo que usted acaba de decir. Necesitamos que nos ayude a simplificar la tarea, porque crear una empresa, pero después además contratar unos trabajadores para una empresa, un emprendimiento, es realmente una pesadilla. Yo creo que ahí tenemos que hacer esfuerzos para simplificarle la vida a esos empresarios, a los medianos empresarios y a los grandes empresarios. Usted me ha mencionado 2 de 3 temas que están como en el trípode del presidente Duque: la equidad, el emprendimiento y la legalidad. Ese es el tercero. ¿Cómo se articulan esos 3 temas en su cartera? Mire, lo primero es equidad. Yo, cuando hablo con los empresarios, de lo primero que hablo es de equidad. Lo que les he dicho a los empresarios, y lo dije en la ANDI: empresarios, nuestro compromiso es que a través del desarrollo empresarial generemos equidad, crecimiento incluyente, oportunidades de empleo para todos, que esa sea nuestra primera prioridad. Lo segundo es que construyamos más empresarialidad. Y eso significa que reactivemos, y ese es como mi propósito, el valor, la valentía de lo que significa ser empresario, el heroísmo de un empresario. Y tenemos que coadyuvar a que eso sea posible, a animar la iniciativa empresarial. Y lo último que les he dicho es que tenemos que irradiar cultura de integridad. Y parte de nuestra tarea como gobierno es que esa cultura de integridad se viva en el sector público, se viva también en la relación con el sector privado, y animemos a que también el sector privado haga parte de esa cultura de integridad. Siquiera usted lo menciona, porque es que hay muchos empresarios de los que nos sentimos orgullosos, pero en muchos casos la corrupción, la horrible corrupción que hemos visto en Colombia, es de empresarios del sector privado, de ingenieros ladrones, de arquitectos ladrones que se meten en carteles, que se roban la plata. Y ahí siguen ejerciendo como ingenieros, ahí siguen ejerciendo como arquitectos, los reciben en los clubes sociales con aplausos, los reciben como héroes cuando cambian el Mercedes-Benz, cuando mejoran su calidad de vida, a las claras con plata robadas. ¿Cómo hacer para que esa cultura de integridad realmente se meta en el corazón del sector privado en Colombia? Ese es quizá uno de los grandes temas sobre los cuales viene trabajando el presidente Iván Duque. Arranca, entre otras, además, en la forma como se da la relación entre el Congreso de la República y el Ejecutivo. Yo creo que incluye también unos temas de educación, de forjar una cultura de integridad desde el preescolar, desde las familias. Tenemos que hacer un gran esfuerzo en accountability de lo que hace el sector público y de la relación de este con el sector privado. Que la gente rinda cuentas. Por ejemplo, yo me comprometí con 10 grandes acciones en 100 días, lo llamé el Plan 10-100. A la primera semana lo anuncié a los medios de comunicación, es mi compromiso. ¿Cómo es el Plan 10-100? Son 10 acciones sobre las cuales tenemos que trabajar. Le resumo solamente algunas. Por ejemplo, una estrategia de facilitación de comercio. Llevo 2 semanas con mesa permanente de facilitación de comercio. Entonces, Plan 10-100, facilitación de comercio, me imagino que tiene reducción de trámites. Reducción de trámites, tenemos también el aprovechamiento de los tratados de libre comercio. Lo de los tratados de libre comercio, usted me corrige si entendí mal. Lo que ha dicho el presidente Duque es: no vamos a seguir firmando y firmando tratados de libre comercio distintos de los que ya están avanzados en la negociación, pero vamos a aprovechar las oportunidades de los que están negociados. Correcto, no vamos a iniciar nuevas negociaciones de tratados de libre comercio y vamos a aprovechar los tratados. Hay que verlo en positivo. Colombia tiene una autopista de 1.500 millones de consumidores. Lo que tenemos que hacer es sacarle provecho a eso. ¿Qué significa eso? Identificar oferta exportable con el empresario. Identificar el tratado donde se puede aprovechar.
lograr una estrategia de comercialización de ese producto, hacer diplomacia técnica y sanitaria. Y yo creo que si hacemos un poco de eso, vamos a encontrar productos que pueden seguir creciendo. No lo voy a meter en problemas que son del ministro Carrasquilla y que él ha generado con unas declaraciones. Solo le pregunto por el estado de la deliberación interna del gobierno en dos temas críticos: concertación de la reforma tributaria y concertación de la política salarial. ¿Cómo van con esos temas? ¿Lo vi en la mesa salarial? Tal vez lo primero es que aquí no se habla de una reforma tributaria, sino de una propuesta de reactivación económica. Lo que nosotros queremos es realmente reactivar la economía, porque la fuente más importante de ingresos que debemos tener en los próximos años viene del crecimiento económico. Y eso implica simplificación de trámites. Eso implica ser más competitivos en materia tributaria con el sector empresarial para que haya dinámica de generación de empleo. Y en el tema de concertación, fíjese que fue una reunión muy positiva entre los gremios, el gobierno y los sindicatos, porque las dos conclusiones yo las comparto y los allí presentes las compartían también. ¿Qué estrategias vamos a encontrar para generar más empleo? ¿Y qué estrategias vamos a diseñar para lograr más formalización laboral? En esas dos coincidencias lo que hay es un pacto de nación. Cómo ser más formal y cómo generar empleo para todos. Fue una reunión muy cordial. Supremamente cordial. Fue una reunión además de un diálogo constructivo, donde dijimos, aquí hay una agenda en común y ojalá trabajemos sobre esa agenda en común desde ya. ¿Hablaron del proyecto de Álvaro Uribe para subir el salario mínimo en esa reunión? En realidad no, porque no se conocía y no se conoce realmente una propuesta en tal sentido. Entonces ese no fue el objeto central de la discusión y ni siquiera estaba en la agenda de la concertación. ¿Y cómo va con los gremios en los otros frentes? Las preocupaciones que tenía, por ejemplo, FENALCO y el Consejo Gremial sobre la protesta social y las consultas. Con los gremios me reúno con mucha frecuencia. La semana que abrió esta, me reuní con FENALCO. Lo he hecho con el Consejo Privado de Competitividad, con el Consejo Gremial, con la ANDI. Lo he hecho también con gremios específicos de determinados sectores. Solamente en la reunión de la ANDI tuve 70 reuniones con distintos sectores de este país y he recogido todo tipo de preocupaciones. Naturalmente uno como ministro tiene que seguramente tener en consideración posiciones de uno y posiciones de otro, porque de eso se trata la política pública. Pero lo que sí está claro es que aquí se tomarán decisiones de la mano, discutidas con el sector empresarial. Habrá algunos que se beneficien, otros que no, algunos que les guste, otros que no, pero para eso está un actor de política pública, para tomar decisiones, pero para tomar decisiones ilustradas. Señor ministro, nos quedan los últimos segundos y no me aguanto las ganas de preguntarle. Usted dejó muy alta la vara en la Universidad del Rosario, allá lo quieren mucho, usted hizo una gran tarea, lo aplaudió toda la sociedad y la comunidad rosarista. ¿Está al tanto de la puja para elegir a su sucesor? Pues uno se entera por los medios de comunicación, pero afortunadamente allí hay una institucionalidad muy sólida. Es una tradición como ninguna otra universidad en el mundo, donde los 15 mejores estudiantes de pregrado y los 5 miembros de la junta directiva o conciliatura, entre ellos 20, toman esa decisión. Y ha sido así durante 365 años de historia y yo creo que nunca ha fallado. 365 años tiene la Universidad del Rosario. Así es, Juan. Pues ciertamente ha habido unos rectores muy importantes, el último de ellos, no nos queda la menor duda, aquí presente. Esperemos que salga bien la próxima elección también de rector del Rosario. Ministro, éxitos en su cartera, gracias por habernos aceptado la invitación y estaremos muy pendientes del 10-100 aquí para hacerle el seguimiento. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Juan, y habremos de cumplir. Y espero hacer todo lo posible para lograr resultados, porque de eso se trata el gobierno, no solamente de tener buenas ideas, sino de lograr los resultados. Anoten este nombre, José Manuel Restrepo, el prestigioso rector de la Universidad del Rosario, que hoy tiene ni más ni menos que el chicharrón, el maravilloso chicharrón del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gracias por estar con nosotros, sigan con Red Más Noticias.